Buenas noches. Sean bienvenidos a un capítulo más de lo que es Reflexiones de Freddy. Bien, en el día de hoy tenemos la definición al comunismo y el capitalismo. Comunismo. ¿Qué es comunismo primero? Es una doctrina económica, política y social en la que no existe una organización social, en la que no existe la propiedad privada, ni la diferencia de clase, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Este siglo XXI ha comenzado con varios países que son controlados por el comunismo monolítico staliniano. ¿Quiénes fueron Carlos Marx, Joseph Stalin? Bueno, Carlos Marx fue un filósofo alemán de origen judío que creó las bases de la doctrina comunista, donde criticó el capitalismo. ¿Quién fue Joseph Stalin? El dictador de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1929 hasta 1953. ¿Quién fue Lenin? Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como alias el Lenin, porque ese no era su nombre. Él se llama Vladimir Ilich Ulyanov en el ruso, ¿no? Fue un político revolucionario, teórico, filósofo y líder comunista ruso, líder del sector de bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y nació en abril del 1870. Falleció el 21 de enero de 1924. Causa de la muerte: sífilis, enfermedad de transmisión sexual. Vaya. Bien, esa es la definición del comunismo. Parece ser que el comunismo, entre su doctrina, no respetan lo que es la diferencia de clase. Personas que para ellos todos son igual. Así tú te hayas graduado de ingeniero, así tú hayas ido o hayas tenido seminarios o una capacitación personal un poco muy diferente, no poco, muy diferente a muchas personas. Para ellos no existe clase social, simplemente todos tenemos que ser iguales. Para ellos no existe el respeto de la propiedad privada, porque dice que la propiedad privada será distribuida. El gobierno es el que toma el mando de estas cosas, y incluso de el ingreso de una persona o el capital de una persona. Pareciera que lo controlara el Estado. Muy bien. El comunismo tuvo bastante influencia en Rusia, tuvo bastante influencia en China, y de ahí posteriormente con la doctrina de estos hombres que acabo de leer, Carlos Marx y Joseph Stalin, igual el filósofo Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como alias el Lenin, crearon corrientes izquierdistas en donde en vez de avanzar han empobrecido a medio mundo. ¿Por qué digo empobrecido? Vamos a ver la diferencia de lo que es el comunismo al capitalismo. La definición del capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. El capitalismo propone libertad del mercado como principio básico. Bien, pareciera que se le respetan los derechos a las personas, pareciera que te respetan el derecho de tener un grado académico, un grado social, un grado económico,
diferentes, porque no todos podemos ser iguales. Tiene que existir el que es millonario o el que es empresario o los visionarios y luego todo se ramifica. No puede una sociedad vivir con este pensamiento retrógrado de muchos personajes que quieren hacer entender mal a las personas ignorantes que el ser rico es malo o el ser profesional, ellos están aplastando a los que no saben. Por supuesto, si estudias, si te preparas, ejerces. Es como el que va a ejercer de seguridad. En el caso mío, recientemente resido en Lima y por supuesto he trabajado en la parte de mecánica industrial. Yo soy egresado del UTEMAR en Venezuela, extranjero aquí en Perú, con una calidad migratoria basada en carnet de extranjería y por supuesto he ejercido en un momento dado mi profesión como mecánico industrial. Pero también, aparte de eso, he tenido que laborar en empresas de seguridad, la cual me piden un perfil de no poseer antecedentes penales o policiales y también de que tengo que pasar para poder portar armamento, en este caso de la empresa de seguridad privada, con personas armadas, tuve que hacer un curso en la SUCAME y entre este curso te dan una licencia para que tú puedas ejercer el cargo. De igual manera, una persona que quiera ser presidente de la República debe tener un perfil académico para saber gerenciar, para saber identificar lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, lo que es una deuda externa, lo que es una deuda interna, lo que es identificar que es un pasivo, por lo mínimo, el mínimo conocimiento aritmética, de matemática, de física, de química y entre muchas otras cosas que tiene que tener una persona que va a recibir un cargo diplomático de envergadura para dirigir un país. ¿Por qué digo esto? Bien, ejemplo, Venezuela. Venezuela era un país próspero. Pero hasta hace unos 22 años. Actualmente tenemos 22 años de socialismo y de izquierdismo, de lo que se llama comunismo actualmente. Venezuela era un país próspero. Venezuela tiene muchos yacimientos, como el zinc, como el oro, como el coltán, como cobre, bronce, la bauxita con la cual procesan y sacan el aluminio. De igual manera, tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo. Estamos en el primer lugar. Quedando por debajo de nosotros Arabia Saudita. ¿Qué pasó con este paraíso? ¿Qué pasó con Venezuela? Bien, la izquierda llega a Venezuela y toma poder el 2 de febrero de 1999, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez ya fallecido actualmente, tomó en ese entonces el poder haciendo y jurando sobre la Constitución
vigente en ese entonces, que era la Constitución de la República de Venezuela, jurando de que él cambiaría y haría grandes cambios no solamente en lo político, en lo social, en lo económico, sino en todo lo que tenga que ver cómo se maneja un país. Los venezolanos esperábamos siempre lo mejor. Gracias a Dios siempre habíamos tenido democracia. Por supuesto, éramos un país capitalista. Luego de que pasó Chávez al poder, empezó a hacer una nueva constitución. Llamó a un referéndum consultivo, llamó a crear una nueva Carta Magna y llamó a crear una nueva constituyente, la cual la misma mayoría que lo colocó en ese entonces asumió la misma responsabilidad de llevarlos en conjunto con los votos a lo que quería. La diferencia de Chávez a otro presidente aquí en Latinoamérica es que Chávez era un estratega militar. Chávez no necesitaba un segundo para comandar el alto mando militar. Sin embargo, Chávez, cuando le dio la espalda el alto mando militar antiguo que presidía, estando él, empezó Chávez a monopolizar o a crear altos mandos que se sometieran a él, generales, coroneles, admirantes y todo lo que tenga que ver referente al alto mando militar. Empezó a expropiar. Quiero que vean un video. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día no voten de un edificio. No tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecutará la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución de sacar nuestras cosas, sabiendo que él siempre cuando dice algo lo cumple. Junto a la Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras 3 edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Esta decisión gubernamental recibió el apoyo de un grupo de seguidores de Chávez que se congregó alrededor del edificio expropiado. Después de ver el video, podemos ver de que así empezaron a funcionar las cosas en Venezuela. Expropiando la propiedad privada, de lo que hablábamos en el principio, lo que dice el comunismo, dice que distribuirá los bienes de manera equitativa y según las necesidades, y que para él no existe la propiedad privada. Eso trae el comunismo, señores. El comunismo trae hambre.
el comunismo trae pobreza. El comunismo se mete hasta en los tuétanos de los más pobres y desvalidos, creyendo que hay un Estado salvador que le puede tapar todos sus recursos, lo que por lo menos necesitamos, no recursos, por lo menos lo que necesitan esas personas en ese momento. Necesito una casa, papá gobierno. Necesito comida, necesito papá gobierno. Empezó a crearse un juego en Venezuela de lo que es, podemos decir, misiones, las misiones. Misión Madre del Barrio. Esas mujeres que tienen 5, 6, 7 muchachos, el Estado tiene que protegerlas. Misión Madres del Barrio. ¿En qué consistía? En darle mensualmente a todas las mujeres que pasaban de 2, 3 hijos, en darle un salario mínimo. Y así fue generando un gasto excesivo, un gasto público. Aparte de que el presidente Hugo Chávez empezó a meterse con la propiedad privada, empezó a faltarle respeto a muchas naciones como lo es Estados Unidos y muchos países. Esta es la realidad. Actualmente Venezuela está sumergida en una hiperinflación. Luego que muere Chávez, queda al mando el actual presidente Nicolás Maduro, la cual, asumiendo el poder, luego que él muera, él no podía mantener el poder solo, sino que también encomendó a Diosdado Cabello, que es el que maneja, en este caso, el alto mando militar y también tiene mucha influencia en lo narcótico. Como lo dicen en Venezuela, y todos lo sabemos, y no es de desconocimiento de los poderes públicos ni de los medios de comunicación, que a este señor le llaman que es el patrón del cartel de los soles, el capo de capos. Soles en Venezuela le llamamos a las insignias que tienen aquí los militares. Entonces, cuando ves un país lleno de prosperidad, de avance, de productividad, de buenas infraestructuras, y de repente lo ves caer y desboronarse, y darte cuenta que el comunismo, el socialismo, la corriente de Karl Marx, la corriente del otro comunista Joseph Stalin y la corriente de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, no funciona. ¿Por qué digo esto? Actualmente vivo en Perú. Uno de los países más prósperos en toda Sudamérica, la cual mantiene un nivel per cápita por encima de muchos países, por encima de Colombia, por encima de Ecuador, por encima de Bolivia, por encima de Venezuela, por encima de Chile, por encima de Argentina, reconociendo que también tenemos un poderoso gigante en Sudamérica, que es Brasil. En el Perú hay grandes reservas de oro. Hay grandes reservas de litio. El litio es un material, componente químico, es un material con la cual hacen las baterías de los carros.
¿Ustedes saben cuánto puede ser próspero o potencia este país más de lo que es? En el Perú hay diversidades de papas. En el Perú hay muchas potencialidad. Pero también Perú, lo tenemos que reconocer, si quieren lo googlean, está entre el cuarto país de ignorancia a nivel mundial, en un estudio hecho recientemente con 33 países. El pasado domingo 6 de junio se celebraron las elecciones presidenciales en el Perú. 2 personas, 2 candidatos. Pedro Castillo, de la izquierda extremista, asociado con Nicolás Maduro, con Evo Morales y con toda la izquierda que ha empobrecido a todo Sudamérica y el mundo, financiado por grupos terroristas y por grupos mafiosos. Por el otro lado tenemos a la candidata presidencial Keiko Fujimori, la cual representa la esperanza de muchos peruanos y que por supuesto su trayectoria política no ha sido la que muchos esperan, pero entre comunismo y capitalismo ustedes decidirán por quién elegir. En el caso mío, elijo el capitalismo. La señora Keiko Fujimori hasta ahora ha dicho que va a respetar la propiedad privada, ha hablado sobre el tema del COVID-19, que es necesario y urgente combatirlo y traer medicinas, traer las inyecciones, traer las vacunas necesarias para toda la población que queda aún sin vacunar. Ha tomado unas medidas económicas excelentes, respetando todos los estándares económicos y por supuesto muy diferente a todo lo que tiene que ver el señor Pedro Castillo, que ha hablado de crear una nueva Carta Magna, lo mismo que hizo Nicolás Maduro y Chávez, de crear una nueva constituyente y de crear una nueva constitución y empezar a hacerle la guerra sucia a todos los empresariados. Pero, ¿qué ha pasado? Porque si el domingo 6 de junio fueron las elecciones de aquí del Perú, ¿qué ha pasado? Actualmente hay una cantidad de 1.500 actas impugnadas que pasaron por una revisión de los organismos del Estado debido a que pareciera que hubo falla. ¿Qué pasa? No solamente hubo falla, pareciera que también hubo fraude, porque hasta estas alturas no sabemos ni siquiera quién es el presidente del Perú actualmente. Seguimos, hemos hecho un corte por cuestiones técnicas. Decía que desde el domingo 6 de junio, que se celebraron las elecciones presidenciales en el Perú, hasta hoy, domingo 13 de junio, no se sabe quién es el presidente actual del Perú. Pero yo quiero que ustedes vean el siguiente video de un señor llamado Amaury Chamorro. Este señor es un conocido como un delincuente estafador de fraudes electorales en toda Latinoamérica. Y el video va a hablar de sí solo, y para que ustedes vean la influencia que tiene el video con este señor Pedro Castillo.
aquí les dejo la reflexión a todos los peruanos de todo lo que está pasando en el Perú. Espero que sea de su agrado el conocimiento y lo que hemos aprendido, porque hasta yo mismo he aprendido mucho. El Perú, un país lleno de oportunidades, se está convirtiendo en un país comunista, la cual no es lo que queremos. La mayoría queremos libertad, la mayoría queremos democracia. ¡Viva el Perú! Gracias por una nueva etapa de las reflexiones de Freddy. Y bueno, espero que sea de su agrado y del conocimiento para todos. Bendiciones. Denle like, acuérdense de darle like también al video y apoyarme y suscribirse.